Muy buenas noches a todos, bienvenidos a tu cita con Jesús. En esta ocasión vamos a hablar de Hechos capítulo 25 y Hechos capítulo 26. Y Dios me permitió ver de que quería que hablara sobre la compasión el día de hoy. No pareciera ser un tema, digamos, muy notorio en el texto. Y es algo muy bello que en la Biblia tenemos un pasaje y nos enseña muchas cosas. No solo, digamos, lo que vemos centralmente, sino también enseñanzas, digámoslo así, secundarias o incluso escondidas. Y entonces quiero hablarles sobre eso hoy. Por supuesto, pues hablaremos de la historia y al final vamos a enfatizar un poco en esto del tema de la compasión. Entonces, primero un contexto, como que repasemos lo último del capítulo 24. Entonces, aquí yo tengo anotado que Pablo estaba bajo la custodia de Félix y al cabo de 2 años tomó su cargo Porcio Festo. Félix no soltó a Pablo para congraciarse con los judíos. Entonces, recordemos que Pablo había sido apresado, estaba digamos que bajo el mandato de Félix, o sea, Félix era el que estaba como a cargo en ese momento y él estaba preso. Pero pues Félix pues no lo soltó y entonces ahora viene una nueva persona al poder que sería Porcio Festo. Ahora sí, con esto digamos que claro, vamos a ir hacia Hechos 25. Entonces, ¿qué es lo que sucede más o menos en este capítulo? Lo que sucede es que cuando, bueno, Festo sube a Jerusalén, porque bueno, él llega, empieza como a gobernar, el vaya y los judíos, o sea, muy presurosos, de ahí se ve cómo, digamos, detestaban a Pablo, fueron a decirle, no, queremos que venga Pablo a Jerusalén para juzgarlo y todo esto. Y pues a nosotros sabemos, pues por capítulos anteriores, que en realidad ellos querían matarlo, ¿sí? Entonces, Festo pues les dice, no, vamos y acompáñenme a Cesarea y allá ustedes lo podrán acusar y hacer todo lo que ustedes crean que sea correspondiente. Entonces, allí ocurre un juicio, entonces los judíos empiezan a hacer acusaciones falsas, ¿sí? Contra Pablo, ¿sí? Y unas acusaciones graves. Y ellos no las podían probar. Y Pablo pues lo que decía era que era inocente. Él decía, no he pecado ni contra la ley, ni contra el templo, ni contra los judíos. Entonces les dijo, yo no tengo nada que ver como con ustedes, ¿sí? No hay nada de lo que ustedes me puedan acusar. Entonces por eso él decide, no, yo voy a apelar al César, voy a ir al juicio ante el César. Si es que yo he hecho algo malo, si algo digno de morir, pues entonces voy a ir al César, no ante ustedes porque ustedes, realmente yo no hice nada malo contra ustedes, ¿sí? Entonces, esto digamos que, claro, les cambia mucho la jugada y pues ellos ya se quedan sin, como atados de manos y al final pues Félix dice, en efecto, si a usted ha apelado al César, usted va a ir al César, ¿sí? Listo, después ocurre una visita muy interesante y es que el rey Agripa y su esposa, que se llamaba Berenice, van a visitar a Festo, ¿sí? Y entonces Festo, pues bueno, entre la charla que usualmente, bueno, uno charla con la gente, les contó sobre el caso de Pablo. Y entonces, algo curioso es que Agripa, o sea, es un rey, como que le dice, oigan, yo quisiera oír a este hombre. Y a mí me llamó mucho la atención esto porque si digamos esa persona era un rey y pues Pablo era un preso, o sea, pongámonos a pensar, ¿sí? No, yo quiero ir a un preso, ¿sí? ¿Por qué habría de querer oír a un preso? Es extraño, la verdad, ¿sí? Pero lo que sucede es que Pablo tiene digamos que una historia, ¿sí? Una vida y obra muy, que resalta bastante, muy escandalosa, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque él era un siervo de Cristo y como siervo de Cristo él predicaba el Evangelio, era muy notorio, ¿sí? Él también hizo, digámoslo así, milagros. Bueno, Dios hizo milagros por medio de él. Entonces, claro, este rey Agripa estaba muy interesado en saber, bueno, ¿y este hombre qué es lo que dice? ¿Sí? Yo creo que tal vez es algo así como la impresión que tenía Poncio Pilato cuando Jesús fue allá y se interesa como preguntarle, bueno, y usted es el rey de los judíos, ¿sí? Como esa inquietud, ¿sí? Y digamos que aquí podemos rescatar una cosa y es que nosotros debemos causar interés en las otras personas, que se inquieten por qué somos diferentes, ¿sí? Que puedan ver que no somos, digamos, como los demás, que de pronto somos egoístas, que, digamos, mentimos para conseguir lo que queremos, que hacemos las cosas como con trampa, ¿sí? Que, digamos, por ejemplo, hablamos mal de otras personas, ¿sí? Entonces ese tipo de cosas. Por supuesto que, bueno, tristemente debemos admitir que en ocasiones lo hemos hecho, ¿sí? Pero ¿cuál es la idea ahora? Pues vamos a pedirle perdón a Dios y bueno, si tenemos que arreglar algo con la persona y vamos a seguir adelante. Vamos a confiar en Dios de que Él seguirá haciendo la obra en nosotros y vamos a impactar positivamente en las personas, ¿sí? Mostrar a Cristo, ¿sí? Mostrar su carácter, su humildad, ¿sí? Su mansedumbre, el estar, más bien,
el poner incluso a los demás por encima de mi persona, ¿sí? Ya cambio la razón por la que hago las cosas porque todo lo hago es para agradar a Dios, ¿sí? Y Dios se agrada en que yo ame a mi prójimo, ¿sí? Entonces, es una manera de mostrar el amor de Dios, ¿sí? Ver cómo yo amo a mi prójimo, ¿sí? Eso es importante. Bueno, ahora sí nos pasamos al 26, a Hechos capítulo 26, y aquí es donde empieza el discurso de Pablo, ¿sí? Donde ya, digamos, Pablo llega al rey y le dice, bueno, se le concede que usted pueda hablar. Y él, pues, muy respetuosamente, bueno, ellos hacían como una demanda, no, no, perdón, como una, no sé, como una venia o algo por el estilo, como una señal de respeto. Y pues él empezó a hablar. Entonces, digamos que si resumiéramos como el discurso, él lo que hace es hablar sobre su vida pasada, sobre su encuentro con Jesús, su obediencia a la visión y al final hace una persuasión al rey Agripa. Entonces, quería que viéramos como unos fragmentos interesantes de ese discurso, digámoslo así. Entonces, primero vamos a leer Hechos 26, versículos 4 al 5. Dice, como bien saben los líderes judíos, desde mi temprana infancia recibí una completa capacitación judía entre mi propia gente y también en Jerusalén. Ellos saben, si quisieran admitirlo, que he sido miembro de los fariseos, la secta más estricta de nuestra religión. Bien, esto es algo muy interesante. Y yo creo que esto podría ponernos a reflexionar mucho y es el tema de quién era Pablo. Muchas veces nos dicen Pablo era un hombre terrible y en efecto lo era, ¿sí? Porque pues él hacía que apresaba a los cristianos, los perseguía, hacía que blasfemaran, decía ahí también, buscaba la manera de que lo hicieran. Pero pongámonos a pensar en los judíos, para ellos él no era un hombre terrible. O sea, en ese momento él era, yo creo que como una especie de pequeño héroe o algo así porque pertenecía a la secta más rigurosa de su religión, ¿sí? O sea, es como decir, él cumple todo de cabo a rabo, ¿sí? O sea, desde la ley más pequeña está escrito, o sea, ese hombre es intachable prácticamente, ¿sí? Y tiene ese fervor y ese deseo por defender la palabra de Dios y está contra Jesús porque Jesús estaba en contra del templo, Jesús estaba en contra de nosotros, ¿sí? Pensaban los fariseos y todos ellos. Entonces él era como una especie de héroe y él estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto. Y muchas veces nosotros también nos puede pasar eso, ¿sí? Y mucha gente piensa lo mismo, de hecho todos son buenos en su propia opinión, ¿sí? Todos creen que hacen las cosas bien. Aunque de alguna manera la conciencia a veces a uno lo acusa cuando sabe que lo que hacen es correcto. ¿Sí? Entonces aquí vemos eso. El hombre sin Dios busca la manera de ver, de mostrar a sus semejantes que es un ser muy correcto. A los que, bueno, le importan, ¿sí? A otros, pues, pues nosotros sabemos, ¿no? Hay gente que uno le va a caer mal, que pronto dirán, no, esa persona sí no es correcta, pero uno siempre busca la manera de, si, bueno, si no está haciendo las obras correctamente, de llamar la atención para que la gente crea que uno es una gran persona y digamos que tener cierta buena fama, ¿sí? En vez de buscar la gloria de Dios, por supuesto. Entonces, ahora veamos lo que pasó después. Leamos Hechos 26, versículos 16 al 18. Ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Deberás contarle al mundo lo que has visto y lo que te mostraré en el futuro. Y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles para que les abras los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Bien. Entonces ahí es donde ocurre el encuentro con Jesús. Y es que el encuentro con Jesús es algo especial. Digamos que, bueno, muchas personas podrían datar, digamos, no, yo en tal ocasión, bueno, me habló de Jesús, del perdón de pecados, me habló de la necesidad de arrepentirme, de todas estas cosas buenas. Pero quizás, bueno, por lo menos en mi caso es un poco más difícil datarlo porque pues de alguna manera pues yo nací en un hogar donde desde el principio se me enseñaron los principios de la Biblia y todo esto, pero siempre y más últimamente he estado muy consciente de ese perdón y de cuán grande es la gracia de Dios y que realmente se trata de su obra, de verdad. O sea, Pablo sin Dios, ¿sí? Él era un hombre que buscaba la manera de agradar a Dios, porque él lo buscaba, ¿sí? Eso es lo tremendo. Él creía que hacía lo correcto. Pero es cuando se encuentra con Jesús que se da cuenta de que, uy, estoy directamente contra Dios, ¿sí?
Entonces es un choque bastante duro y yo creo que todos deberíamos tener esa experiencia de darnos cuenta de que cuando nosotros buscamos, digamos, hacer las cosas para solo nuestro beneficio, cuando buscamos agradar a Dios a nuestra manera, ¿sí? Como nosotros creemos que es correcto, estamos haciendo lo mismo que Pablo, realmente, ¿sí? Estamos siguiendo unas leyes de hombres, ¿sí? Unas interpretaciones en vez de lo que Dios nos quiere decir. Y por supuesto, como lo hemos reiterado muchas veces, la Biblia nos cuenta, nos dice qué es lo que Dios quiere. Lo que pasa es que tenemos que tomar el tiempo de leerla y yo creo que, bueno, esto es bastante interesante mencionarlo y es que yo creo que muchos hemos estudiado, ¿sí? En carreras, o de pronto, bueno, en el colegio, o de pronto en el trabajo, tenemos que aprender cosas, ¿no? Tenemos que dedicar tiempo, ¿sí? Y de esta manera, repitiendo y vamos aprendiendo, ¿no? Pues también deberíamos dedicar tiempo a la oración y a la lectura. No estoy diciendo que yo aquí sea la persona eh, que más leo, que más oro, porque la verdad, si les soy sincero, pues sí procuro con frecuencia leer la Biblia, pero a veces me cuesta orar, ¿sí? Estoy siendo sincero con ustedes. Y entonces ahí es cuando nos damos cuenta de que realmente necesitamos es hacer lo que Dios quiere. Y lo que Dios quería era que Él fuera testigo, que fuera una luz para los demás, ¿sí? Que fuera ese apóstol, ese enviado a ellos para que pasen del poder de Satanás. Ojo, esto es muy fuerte, ¿no? O sea, usualmente uno no le dice esto a una persona cuando empieza a hablar de Dios. Estás bajo el poder de Satanás. Suena fuerte, pero es realmente así. Porque cuando las personas no están en Cristo, están fuera de Él. Y lo que está fuera de Él está bajo el control de Satanás. Satanás es mucho más poderoso que cualquier ser humano, ¿sí? Y todos los entes malignos y todo esto. Y cuando uno no hace la voluntad de Dios, está contra ella, así de sencillo. Al igual que Satanás, ¿sí? Por eso decía, ustedes son de su padre el diablo, pues porque son obras personas digamos, con obras similares, ¿sí? Mentiras, ¿sí? Cosas de pecado de este tipo, ¿sí? Entonces quiero que veamos eso. Me parece muy importante que... ay, bueno, perdón, me enredé un poquito, pero al final lo que quiero que veamos que es importante es la fe. Que él dice que por la fe que es en mí, que reciban el perdón de pecados. Y creo que en la Biblia Reina Valera dice herencia entre los santificados. Entonces es así de sencillo, es que la gracia es eso. Es creer, es tener esa fe en Dios, de que Él nos perdona, de que Él borra todas nuestras maldades y reconocer que hemos hecho mal, ¿sí? Porque una persona que no reconoce no se puede arrepentir, ¿sí? Eso es muy importante. Y ya pues las obras que vienen adelante se trata de lo que Dios hace a través de nosotros. Bueno, vamos a pasar a Hechos 26, versículos 19 al 20 y 22 al 23. Por lo tanto, rey Agripa, obedecí esa visión del cielo. Primero les prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén y por toda Judea y también a los gentiles, que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Pero Dios me ha protegido hasta este mismo momento para que yo pueda dar testimonio a todos, desde el menos importante hasta el más importante. Yo no enseño nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Mesías sufriría y que sería el primero en resucitar de los muertos, y de esta forma anunciaría la luz de Dios tanto a judíos como a gentiles por igual. Bien, ¿podrías por favor también leer el 27 al 29? Dice, Rey Agripa, ¿usted les cree a los profetas? Yo sé que sí. Agripa lo interrumpió. ¿Acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo? ¿El 29 también? Sí. Sí, porfa, sí. Dice, Pablo contestó, sea en poco tiempo o en mucho, le pido a Dios en oración que tanto usted como todos los presentes en este lugar lleguen a ser como yo, excepto por estas cadenas. Bien. Entonces vemos aquí la obediencia de Pablo a la visión, a lo que Jesucristo le mandó. Pero aquí es donde empieza el tema de la compasión que les comentaba al inicio. Porque miren que la obra de Dios, que es enviar ese mensaje a las demás personas que hay perdón de pecados por la fe en Jesús, es un mensaje de compasión. Es un mensaje que nos enseña que Dios quiere que nosotros nos salvemos de ese castigo. Él es justo, por supuesto, y él quiere y él no puede pasar por alto el pecado. No es como digamos, o sea, pensemos en esto, ¿no? Un juez está un violador y el violador llorando y dice, no, pero yo no quiero que me metan tantos años en la cárcel o pena de muerte,
¿sí? Y el juez dice, oh, no, pobrecito, voy a dejarlo libre mejor, ¿sí? ¿Qué cosa es esa? Sería algo trágico, ¿sí? Pero es que lo que pasa es que el castigo de la maldad lo recibió Jesucristo en su propia carne. Él todo el pecado lo cargó en su carne y cuando murió, digamos que venció al pecado, ¿sí? Y al resucitar, pues demostró que ahora tiene la victoria, ¿sí? Y que ahora podemos también estar en Él. Y de hecho, bueno, de eso se trata la vida cristiana. Se trata de morir a ese viejo hombre, de morir a esos pecados y también resucitar, digámoslo así, en un hombre nuevo. En un hombre que hace las obras de Dios, que es guiado por el Espíritu, porque esa es la vida que nosotros tenemos que tener, una vida guiada por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, de esta manera es que vemos lo que dice Pablo, dice que se arrepientan y hagan obras buenas, digámoslo así. Pues estas no son buenas obras hechas en la carne, porque las obras buenas hechas en la carne son para gloria mía, ¿sí? Lo que yo hago, digamos, una buena obra y solo es para que la gente me aplauda o quizás, digamos, solamente por, no sé, digamos, una especie de buscar el favor de Dios, porque de alguna manera decir, no, yo lo hago porque así yo voy a salvarme, sí, yo sé que si Dios ve que yo le ayudo a la gente, que yo soy una persona buena gente, como suelen decir, entonces Dios me va a recibir allá y pues yo puedo seguir con mi pecado, porque es que es una excusa, ¿no? Mucha gente usa esto, ¿no? Digamos, tienen un pecado oculto y dicen, no, pues es que yo hago esto bueno y así es como que yo hago las paces con Dios y es como quien da un dinero y esto, yo hago lo que yo quiero, pero también hago tu voluntad al tiempo, ¿sí me hago entender? O sea, es una manera como intentar negociar, pero no, es que lo que nos llama a Cristo es una nueva vida, es una vida guiada totalmente por Dios, ¿sí? No por nuestros deseos, ¿sí? Esto suena fuerte, la verdad, porque uno dice, pero es que yo también tengo aspiraciones, yo también tengo sueños, pero ojo, o sea, no quiere decir que si tenemos algún sueño, algún deseo, no venga de parte de Dios. Hay que analizarlo, ¿sí? Pero la idea es que sean solo los que sean de parte de Dios, porque lo que no, simplemente es algo que nació en mi mente carnal, ¿sí? Que nació como una aspiración mía, ¿sí? Que nació de lo que yo conozco, de lo que yo sé en este mundo, que sabemos que está bajo el poder del pecado. Pero si tenemos un sueño, un deseo que vino de parte de Dios y lo ejecutamos, nos vamos dando cuenta de lo poderoso que es y siempre tiene que ver con el Evangelio, siempre tiene que ver con Cristo en otras personas, ¿sí? Personas que se arrepienten, personas que creen en Jesús y confían absolutamente en Él para el perdón de pecados y para que Él sea quien guíe ahora sus vidas. Tener esa confianza de que Dios va a hacer la obra en mí y de que yo juiciosamente, aprendiendo más en la lectura de la palabra y en la oración es tan importante y nos cuesta por lo mismo, yo creo, porque a la carne no le gusta orar, ¿sí? Y también pues hay mucha oposición, ¿no? O sea, uno se da cuenta, bueno, voy a sacar un tiempo para orar, de pronto, uy, pero surgió esto, uy, pero surgió aquello, ¿sí? Entonces siempre hay esta oposición, pero cuando nosotros oramos, sobre todo, digamos, lo digo porque a veces hay circunstancias difíciles, uno ve como ese descanso. Entonces quiero que pensemos, sí, en eso, en la confianza simplemente en Jesús, en su obra en la cruz y en que ahora estamos en Él, tener esa fe de que ahora estamos en Él y de que podemos agradar a Dios porque ahora Cristo vive en nosotros, ¿sí? No es porque nosotros seamos buenos o porque, sí, yo tengo la capacidad intelectual, la capacidad moral, no sé, nací bueno y lo voy a hacer. No, es porque ahora Cristo está en ti y porque lo que era antes, ¿sí? Eso ya no, eso ya no va más, ¿sí? Y el tema de la compasión también lo debemos ejecutar en nuestras vidas. Y yo creo que eso también, por lo menos también me cuesta, y es pensar en esa persona que no ha oído el Evangelio. Eso es tener compasión, porque nosotros sabemos, por lo que hemos aprendido, que la vida sin Dios, además de que es dura, después de la muerte se pone peor, ¿sí? Y eso no tiene fin, porque es el justo pago por los pecados, porque la gente no quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces este mensaje de esperanza es tener compasión. Y bueno, no dirá, bueno, pero ¿qué es compasión? Yo tuve, digamos que la intención, y pues lo hice, ¿no? De buscarlo así, simplemente Google, y es interesante la definición que dan. Es identificar, perdón, dice, sentimiento de pena e identificación ante los males de alguien. Y es justamente eso, sentimiento de pena, una tristeza por cómo llevan su vida, e identificación, porque nosotros en algún momento también fuimos como ellos, ¿sí? En algún momento vivimos en pecado, en algún momento vivimos bajo esa idea de que lo único que importaba en la vida, no sé, era mi realización personal, era conseguir dinero, lo más importante era vida, de pronto, bueno, en caso de los hombres, tener muchas mujeres o bueno, mujeres viceversa, ¿sí? Tal vez esa era mi visión de mundo, ¿sí? Era lo que yo pensaba que era lo máximo, ¿sí? Tenemos que recordar cómo éramos antes, ese identificarse y también tener esa tristeza por ellos.
Y esto nos va a llevar aún más a desear compartirles el Evangelio. O sea, pensemos en sus vidas, pensemos en que nosotros también estuvimos en esas situaciones. Difícil, claro. O sea, pónganse a pensar, o sea, hay toda una posición no solo de tener de pronto temor, una pena ahí, sino toda una posición espiritual. O sea, realmente el diablo, él aborrece que alguien oiga el Evangelio, así de sencillo, ¿sí? Y todos los seres malignos y todas las personas siempre buscan cómo, digamos, evitar que esto suceda. Entonces, sí, una invitación es eso, a que tengamos compasión. Pablo tuvo compasión y al final intenta también persuadir al rey Agripa. Le dice, miren, por poco, por mucho, a mí me gustaría que todos fueran como yo. Sí, excepto que, bueno, que estuvieran presos, ¿no? Pero que todos tuvieran a Cristo, ¿sí? Que todos tuvieran esa fe en Él, que todos tuvieran esa nueva vida en Él, que nos lleva a hacer obras que sí agradan a Dios. No que intentamos agradar a Dios, sino que sí agradan. ¿Por qué? Porque están en orden con lo que la Biblia nos dice, ¿sí? Porque allí se nos explica qué es lo que Dios quiere de nosotros. Bueno, ahora sí, vamos a hacer una oración para finalizar esta reunión. Bueno, gracias Padre Celestial por la oportunidad que nos das de leer tu palabra y de poder empezar a entenderla, Señor, de poder empezar a verla un poco más profundo, Señor, y reflexionar en nuestras vidas porque sabemos, Dios, que muchas veces nos hemos dejado guiar más por nuestra carne, Señor, es decir, por nuestros deseos mortales, Señor, por cosas que se acaban con el tiempo y no hemos aprendido a ver, Señor, de que todo lo que hacemos debe glorificarte, que todo lo que hacemos de alguna manera debe mostrar a Cristo, debe mostrar su carácter, debe mostrar su mansedumbre, su amor, debe mostrar su misericordia, su paciencia, que debe mostrar, mejor dicho, el fruto del Espíritu Santo. Cada cosa que hacemos debe mostrarlo. Pero no es porque nos hemos dejado contaminar, sí, por la carne, Señor, por envidia, Señor, o por orgullo, queriendo, Señor, mostrar a los demás que somos mejores. Perdónanos por eso, por favor, y ayúdanos, Señor, a que la gente cuando nos vea, Señor, vea tu amor, y que pueda, Señor, ver algo diferente y que pueda ver como que sí hay esperanza, porque hay muchas personas, Señor, que tienen tantos problemas, pero no los dicen porque no quieren verse, Señor, vulnerables. Pero Dios, yo sé que tu Santo Espíritu puede convencer y si hay, Señor, personas que tú quieres que les hablemos, ayúdanos, Señor, danos el espacio, Señor, danos las palabras, Señor, que sea tu Espíritu Santo poniendo en nosotros el querer como el hacer y que esta persona, Señor, sea una buena tierra y que podamos ver, Señor, eso tan hermoso que es, digamos, ver a una persona que está, Señor, cambiando, que está viviendo una nueva vida, que tiene una esperanza en ti, que puede confiar, Señor, en que tú eres su Salvador. Te pedimos que nos guíes, Señor, que siempre sea tu voluntad en nuestras vidas. Guíanos siempre y ayúdanos a poder ver tu mano, ver cómo tú obras en cada situación y siempre estar en paz porque a eso tú nos llamas, a que podamos descansar en ti aunque estemos en una tormenta. Gracias por todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muchas gracias por estar en esta reunión, también para los que pueden ver el video. Nos veremos en una próxima ocasión en tu cita con Jesús. Dios les bendiga.